mi nombre es Julián. Soy un estudiante de 20 años que cursa la carrera de Relaciones Internacionales en una universidad de París, soñando con un futuro donde mi trabajo cruce fronteras y conecte mundos. Para costear mis estudios y mi vida en esta ciudad de luces y sombras, trabajo a tiempo parcial en un restaurante enclavado en el corazón turístico de la capital. Es un lugar vibrante, un microcosmos donde convergen viajeros de toda Europa, y mis días allí son un torbellino constante de actividad y ruido. La temporada alta, que abraza la primavera y se extiende hasta el último suspiro de agosto, transforma el ya ajetreado ritmo en una auténtica vorágine. De mediados de abril a finales de agosto, el flujo de clientes se multiplica, y con él, inevitablemente, los problemas. Julián, te encargo el salón. Parece que hoy se nos llena de turistas, me grita Jean-Pierre, el dueño y jefe de cocina, desde el umbral de su santuario de ollas y sartenes. Una sonrisa cansada se dibuja en mi rostro mientras me ajusto el delantal. Entendido, jefe. Aunque ya va siendo hora de que considere un aumento, le respondo con un tono de broma que esconde una verdad agotadora. Jean-Pierre suelta una risa evasiva y desaparece de nuevo en el calor de la cocina. Trabajar aquí consume una energía que nunca imaginé. No es solo el esfuerzo físico, es el desafío constante de la comunicación. En un lugar tan cosmopolita, el inglés a menudo no es suficiente. Sin embargo, para mí, este trabajo es mucho más que un simple medio para ganar dinero. Es una ventana al mundo, una aula viva donde tengo el privilegio de interactuar con personas de innumerables culturas, una lección práctica que complementa mis estudios teóricos. Pero últimamente, algo ha cambiado. Una sombra ha comenzado a cernirse sobre este crisol de nacionalidades. Un grupo particular de turistas ha empezado a destacar, y no por las razones correctas. Su comportamiento es tan descarado, tan ostentosamente grosero, que ha empezado a agriar el ambiente. Fingen no hablar inglés, se comunican a gritos, arman un alboroto constante y, en más de una ocasión, han montado escenas terribles quejándose de la comida para intentar irse sin pagar. Y cada vez que se les confronta, cada vez que se les pide un mínimo de decoro, responden con la misma frase, lanzada como un escudo y una amenaza: soy mexicano. ¿Te vas a meter con un mexicano? La primera vez que lo oí, quedé perplejo. Mi mejor amigo en París se llama Mateo. Es un estudiante mexicano, y es la personificación de la amabilidad, la cortesía y la consideración. Es un hombre tranquilo, de voz suave y una profunda inteligencia emocional. Por eso, el abismo entre la actitud de estos turistas y la identidad que proclamaban con tanto orgullo me generó una disonancia profunda, una duda que se arraigó en mi mente. ¿Son así realmente los mexicanos? ¿O estas personas no son quienes dicen ser? Esta pregunta, que comenzó como un susurro de incertidumbre, se convertiría a lo largo de esa primavera en una convicción inquebrantable, alimentada por una serie de incidentes que llevarían mi paciencia al límite. Aquella tarde, un grupo de 5 turistas de rasgos latinos se instaló en una de las mesas de mi sección. Era evidente que ya venían bebidos o, al menos, en un estado de euforia descontrolada. Sus risas eran estruendosas, sus movimientos bruscos. Apenas se habían sentado cuando uno de los hombres, con la cara enrojecida y los ojos vidriosos, golpeó la mesa y gritó: «Oye, mesero. Tragos. Lo que sea, pero ya». Su tono, tan agresivo y vulgar, me hizo fruncir el ceño instintivamente. En los restaurantes de París, incluso en los más informales, llamar la atención a gritos se considera el colmo de la mala educación. La norma, incluso en las horas de mayor afluencia, es que el cliente busque discretamente el contacto visual con el camarero para hacerle una señal. Es una danza sutil de respeto mutuo. En un momento les traigo el menú para que puedan elegir, respondí con la mayor calma y profesionalidad que pude reunir. Mi cortesía fue recibida con una burla. Otra mujer del grupo soltó una carcajada nasal y dijo, arrastrando las palabras: «Ay, no, qué flojera. Tráenos lo más barato que tengas. Y muévete, que no tenemos tu tiempo». Vaya, vaya, pensé para mis adentros. El hecho de que hablaran un español fluido, aunque con un acento que no lograba identificar del todo, ya hacía sospechosa su insistencia anterior en solo chapurrear un inglés inventado mientras gritaban su supuesta nacionalidad. Conocía a Mateo.
Había pasado innumerables horas escuchando su forma de hablar, observando sus gestos, su actitud. Conocía la calidez inherente en la cultura mexicana, ese trato amable y respetuoso que él llamaba educación. Y por eso mismo, era dolorosamente obvio para mí que las personas sentadas frente a mí no eran mexicanas de verdad. Se lo comenté a Jean-Pierre en voz baja cuando pasé por la cocina. Jefe, ese grupo no creo que sean mexicanos. Él se encogió de hombros, limpiándose el sudor de la frente. Ah, no. Bueno, para mí todos los que hablan español suenan parecido. Es difícil distinguirlos. Quizás para un francés, diferenciar los matices de los rostros y acentos de Latinoamérica era complicado. Pero yo tenía una certeza que iba más allá de la apariencia. Había algo fundamentalmente ausente en ellos, algo que los delataba de forma irrefutable. Les faltaba el respeto por la cultura ajena. Por ejemplo, una regla no escrita pero universalmente respetada en el metro de París es pararse a la derecha en las escaleras mecánicas para dejar pasar a quienes tienen prisa por la izquierda. La mayoría de los turistas, especialmente los mexicanos que había conocido a través de Mateo, aprenden estas pequeñas normas de convivencia y las respetan. Pero a este tipo de grupos los había visto en el metro, bloqueando ambos lados de la escalera, hablando a un volumen atronador, completamente ajenos al flujo de gente a su alrededor. Unos días después, otro grupo similar llegó al extremo de estrellar un plato contra el suelo porque, según ellos, la comida no estaba a la altura. En esa ocasión tuvimos que llamar a seguridad. Y mientras los sacaban, ellos también gritaban, «Somos mexicanos». Esto es un abuso. Usaban la palabra mexicano como si fuera un salvoconducto, un pase VIP para la impunidad. Cuando les exigía el pago, la respuesta era siempre la misma, ¿te atreves a contradecir a un mexicano? Somos turistas valiosos, deberías estar agradecido. Actuaban como si su supuesta nacionalidad les otorgara un estatus especial, un privilegio para pisotear las normas. Pero los mexicanos de verdad, los que yo conocía, jamás mostrarían esa arrogancia. Al contrario. A través de Mateo y sus amigos, había aprendido que, precisamente por ser visitantes en un país extranjero, se esforzaban por ser aún más respetuosos, por no causar molestias. Esa seriedad, esa conciencia del otro, era algo que yo admiraba profundamente. Entonces, ¿por qué insistían tanto en ser mexicanos? ¿Qué ganaban con ello? Empecé a sospechar que había una intención oculta, una estrategia deliberada, porque su modus operandi era siempre idéntico, fingir no entender otros idiomas, adoptar una actitud prepotente y, como acto final, escudarse en una identidad que no les pertenecía. Y lo peor era que, cuando se les señalaba su error, nunca se disculpaban. Al contrario, redoblaban la agresión. Poco a poco, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Quería desenmascararlos. Y mientras pensaba en cómo hacerlo, recordé una anécdota que Mateo me había contado una vez, una curiosa prueba de fuego lingüística sobre la pronunciación en español mexicano. Era un sábado por la tarde, en una de esas horas tranquilas entre el almuerzo y la cena. El restaurante estaba casi vacío. Jean-Pierre, en un gesto de generosidad, me había preparado un filete de la casa. Me senté en un rincón de la cocina para disfrutar de un merecido descanso. Apenas había cortado el primer trozo cuando el jefe apareció, con cara de apuro. Julián, lo siento, pero ¿podrías volver al salón? Se está complicando un poco y necesito ayuda. Un mal presentimiento recorrió mi espalda. Me anudé rápidamente el delantal y salí. Y allí estaban. De nuevo. Un grupo de 5, hombres y mujeres de aspecto latino, con las voces altas y una borrachera ruidosa y desagradable. Oye, tú. Más tequila. Y apúrate, carajo. Por lo visto, Jean-Pierre ya había intentado razonar con ellos, pero se habían escudado en la barrera del idioma. No speak English, we are Mexicans, le habían dicho en un inglés macarrónico. Pero yo sabía la verdad. No era el alcohol, era una falta total y absoluta de voluntad para seguir cualquier norma de convivencia. Con una paciencia que sentía cada vez más frágil, les ofrecí el menú. Por favor, elijan de la carta, dije en un español claro y neutro. Uno de los hombres me lanzó una mirada desafiante.
Dame el tequila más barato que tengas. Y deja de hacerte el interesante y tráelo ya. Estábamos en París, una ciudad donde la tranquilidad en una comida es casi sagrada. Sus gritos eran una agresión directa al ambiente del lugar. Pero a ellos no les importaba en lo más mínimo. Cuando llegó la comida, el espectáculo fue aún peor. Masticaban con la boca abierta, haciendo ruidos soeces. Hablaban con la comida en la boca, salpicando trozos a su alrededor. Sorbían la sopa con estruendo. Y lo más grotesco, en lugar de cortar la carne con el cuchillo, la ensartaban con el tenedor y la desgarraban a mordiscos. Parece el zoológico, escuché susurrar a uno de los cocineros desde la cocina. Y tenía razón. Vi con mis propios ojos como una pareja de ancianos abrió la puerta del restaurante, vio la escena en esa mesa y, sin dudarlo, dio media vuelta y se fue. Pero el verdadero problema surgió cuando se acercaron a la barra de ensaladas, que era de autoservicio para consumir en el local. Sin ningún pudor, comenzaron a llenar bolsas de plástico y recipientes que habían traído consigo, con la clara intención de llevárselo todo. Me acerqué, manteniendo la compostura. Disculpen, la barra de ensaladas es solo para consumir aquí en el restaurante. Uno de ellos me miró con desprecio. ¿Qué? Estamos pagando una fortuna por esta porquería de comida. Lo menos que puedes hacer es dejarnos llevar un poco. No seas pinche. Aquello ya era un sabotaje en toda regla. Y, por supuesto, mientras me gritaban, volvieron a su estribillo, así tratas a un mexicano. Soy mexicano. Si de verdad fueran mexicanos, en una situación así, lo más probable es que hubieran dicho algo como, oh, disculpe, no lo sabía. Pero ellos, en cambio, se pusieron a la ofensiva. ¡Qué porquería de servicio! Tratan fatal a los turistas. En ese momento, mi sospecha se convirtió en una certeza de acero. Además, recordé haber visto a un grupo muy parecido en el metro unas semanas antes. Se sentaron cerca de una mujer joven y comenzaron a hacer comentarios vulgares sobre ella en español, asumiendo que no los entendería. Mira las piernas de esa güera, pero de cara está bien fea, ¿no? Dicen que las francesas solo son guapas de jóvenes, que después de los 25 parecen viejas. Ha de ser cierto. Escucharlos me revolvió el estómago. Su arrogancia era tal que ni siquiera consideraban la posibilidad de que alguien más a su alrededor pudiera entender su idioma. Su desprecio por los demás era palpable. Observando su comportamiento, sabiendo todo lo que sabía, tomé una decisión. Iba a ponerlos a prueba. Vamos a ver si de verdad son tan mexicanos como dicen. En ese instante, la prueba de fuego de Mateo vino a mi mente como una revelación. Era una frase corta, aparentemente sencilla, que un mexicano nativo podría leer sin pensar, pero que para alguien que no domina los matices fonéticos del español de México, sería un trabalenguas imposible. Saqué mi teléfono, busqué la nota donde la había guardado y se la puse delante. El Xoloitzcuintle de Xochicalco se fue a Jalapa. Señores, dije con una voz serena pero firme. ¿Serían tan amables de leer esta frase en voz alta? Se quedaron desconcertados. Se agruparon sobre el teléfono, sus rostros perplejos mirando la pequeña pantalla. Pasaron 5 segundos. 10. Un silencio denso se apoderó de la mesa. Nadie abría la boca. Finalmente, uno de los hombres, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, levantó la vista y espetó, ¿y esto qué chingados es? Soy mexicano. ¿Qué intentas probar? Si fuera mexicano, podría leerlo sin problemas, repliqué en voz baja. Sentí una punzada de amarga satisfacción. La frase era una trampa perfecta. Contenía la letra X con 3 pronunciaciones distintas y muy específicas del español mexicano. El sonido SH de Xochicalco, el sonido S al inicio de Xoloitzcuintle y el sonido de la J en Jalapa. Un hablante nativo de México navega por estos sonidos de forma instintiva, como respirar. Pero para un extranjero, es un campo de minas fonético. Alguien que no puede leer esa frase, es casi seguro que no creció en México. Recordé la cara de Mateo cuando me lo explicó, riéndose. ¿Qué por qué se pronuncia así? Ni idea, güey.
Así es el español de México. Simplemente lo sabes. Mi calma pareció enfurecerlos aún más. ¿Qué te crees? ¿Poniendo a prueba a un mexicano? ¡Qué falta de respeto! Si no podemos leerlo, ¿quieres decir que no somos mexicanos? No te pases de listo. Su reacción era la confirmación que necesitaba. Era la furia de quien ha sido descubierto. No cedí. Si son respetuosos o no, lo juzgaré por su comportamiento hasta ahora, no por mis preguntas, respondí. El rostro de uno de ellos se congestionó de ira. Golpeó la mesa con la palma de la mano. 80 euros. Es un robo. Esta comida no vale ni la mitad. Ahí estaba de nuevo. El mismo guión de siempre. La queja por el precio como último recurso. Era tan predecible que resultaba patético. La cuenta es correcta. Se les ha cobrado exactamente por lo que han consumido, afirmé, impasible. ¿Te vas a poner en contra de un mexicano? ¿Sabes lo que te puede pasar? Ya no pude más. Había llegado a mi límite. Pueden decir que son de donde quieran. Pero un verdadero mexicano no se comportaría así. Jamás. Me giré hacia Jean-Pierre, que observaba la escena desde la barra con los ojos como platos. Jefe, le pido disculpas, pero creo que es hora de pedirles que se retiren. En el instante en que pronuncié la palabra retiren, la atmósfera se electrizó. El hombre más ebrio se levantó de un salto, golpeando la mesa con tal fuerza que los vasos tintinearon, y se abalanzó sobre mí. A mí no me hablas así, pinche pendejo. ¿Quién te crees que eres? Su grito fue la señal para que los otros 4 se levantaran también, rodeándome y lanzándome una lluvia de insultos. Un simple mesero no nos va a dar órdenes. Somos mexicanos. ¿Pretendes humillar a México? Un extranjero no se mete con nosotros. Llama al gerente ahora mismo. Su lógica era tan retorcida que era imposible de seguir. De repente, uno de los hombres me empujó con fuerza en el pecho. Me tambaleé hacia atrás, logrando no caer, pero la línea se había cruzado. Era una agresión física. Jean-Pierre saltó desde detrás de la barra y se interpuso entre nosotros. Julián. ¿Estás bien? Voy a llamar a la policía. Rápidamente, el personal comenzó a guiar a los otros clientes, visiblemente incómodos, lejos de la escena. Pero el grupo seguía gritando. Venimos a Francia a gastar nuestro dinero y nos tratan así. ¡Qué falta de hospitalidad! Incluso empezaron a fingir que no entendían nada de lo que pasaba, lloriqueando en un español ininteligible. Poco después, 2 agentes de policía entraron en el restaurante. Jean-Pierre, con una calma admirable, les explicó la situación. Estos 5 señores consumieron comida y bebida, se negaron a pagar, insultaron a mi personal e intentaron agredir a mi empleado. Uno de los policías asintió, con una expresión de hastío. Sí, últimamente han aumentado los incidentes con estos falsos mexicanos. No se preocupe, nos haremos cargo. Tanto Jean-Pierre como yo nos quedamos de piedra. Entonces tampoco eran mexicanos, pregunté. Hemos tenido varios casos de personas que dicen ser mexicanas y al final resulta que su nacionalidad es otra. Con una verificación de identidad lo sabremos enseguida, explicó el agente. Con una autoridad imponente, se dirigieron al grupo. Muy bien, todos ustedes, por favor, acompáñennos. Ya estamos al tanto de la situación. No puede ser. Vinimos de vacaciones, nos quedan 3 noches, protestó una de las mujeres, intentando aferrarse a la mesa. Pero los agentes fueron inflexibles. En Francia, alterar el orden público no tiene nacionalidad. Vengan con nosotros. Silenciosa pero firmemente, fueron escoltados fuera del restaurante. Cuando la paz regresó al local, Jean-Pierre soltó un largo suspiro. Tenías razón, Julián. No eran mexicanos. Sí, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Pero el problema no es ese, jefe. El problema es que se use el nombre de México como una excusa para la mala conducta. Eso es lo que me entristece. Y lo decía de verdad.
porque en mi mente estaba la imagen de Mateo, y el temor de que personas como él pudieran ser juzgadas injustamente por culpa de estos impostores. Una semana después, la policía nos informó que el grupo estaba formado por inmigrantes ilegales de un país de Europa del Este. Tal y como sospechaba, no tenían nada que ver con México. Mi intuición había sido correcta. Unos días más tarde, en un apacible día de primavera, el restaurante gozaba de una tranquilidad inusual. La puerta se abrió y un rostro familiar apareció, trayendo consigo una ráfaga de aire fresco. Julián. Era Mateo. Mi mejor amigo. Había llegado a París hacía un año como estudiante de intercambio y desde entonces nos habíamos vuelto inseparables. Hoy venía con un grupo de amigos a probar la comida de mi trabajo. Este es el estofado de ternera del que tanto me hablaste, ¿verdad? Tenía que probarlo, dijo con una sonrisa radiante. Mateo. Bienvenidos. Qué alegría verte por aquí. Pónganse cómodos, le dije mientras los guiaba a una mesa. Crucé una mirada con Jean-Pierre. Noté una pizca de tensión en su rostro, quizás recordando el caos de la semana anterior. Sin embargo, esa tensión se disipó en cuestión de minutos. El comportamiento de Mateo y sus amigos era la antítesis de lo que habíamos vivido. Desde el momento en que se sentaron, la diferencia era abismal. Sus espaldas estaban rectas, sus voces eran moderadas, y se podía percibir una conciencia constante de no molestar a los demás. Al pedir, usaban palabras como por favor y podrías, sonriendo amablemente y mirando a los ojos. No había nada forzado en su cortesía, era genuina, innata. Su educación brillaba en cada gesto. La forma en que usaban los cubiertos, como masticaban con la boca cerrada, y el detalle de colocar el cuchillo y el tenedor juntos y ordenados sobre el plato al terminar. Vi a Jean-Pierre asentir levemente desde la distancia, impresionado. Oye, Julián, me susurró el jefe cuando me acerqué a la barra. No hay punto de comparación. Nada que ver con los de la otra vez. ¿Verdad que sí?, respondí con orgullo. Y no es que hayan tomado un curso de etiqueta. Simplemente son así. Durante la comida, su conversación era animada pero contenida, ajustando el volumen a la atmósfera del restaurante. Se notaba que estaban disfrutando, demostrando que la diversión no está reñida con el respeto. Era un recordatorio de lo agradable que podía ser una comida. Al terminar, Mateo me llamó. Estuvo delicioso, Julián. La comida, el ambiente, todo. Qué bueno que nos trajiste. Me alegra mucho oír eso. Gracias a ustedes, el ambiente del restaurante ha mejorado increíblemente, le dije, y era la pura verdad. Era como si su presencia hubiera limpiado el aire, borrando el mal recuerdo del escándalo anterior. Cuando Jean-Pierre fue a la mesa para despedirse, Mateo y sus amigos se pusieron de pie al instante para agradecerle. Muchas gracias por todo. Estuvo excelente, dijeron casi al unísono, acompañando sus palabras con una leve inclinación de cabeza. El jefe, visiblemente sorprendido y conmovido por el gesto, respondió, gracias a ustedes por su visita. Ha sido un placer. Cuando volvió a la cocina, murmuró para sí mismo, Julián, para serte sincero, nunca me había parado a pensar en si alguien era realmente mexicano o no. Pero hoy creo que por fin entiendo lo que querías decir. La diferencia es total. Sí, jefe. Pueden parecerse por fuera, pero por dentro son mundos aparte. Creo que en ese momento, Jean-Pierre sintió por primera vez el verdadero significado de la palabra mexicano, más allá de un pasaporte o un acento. Cuando Mateo y sus amigos se fueron, el jefe se quedó un rato observando la mesa que habían ocupado. Los platos estaban apilados ordenadamente, los cubiertos alineados, las servilletas dobladas. La mesa en sí misma parecía decir gracias. Ahora entiendo lo que decías, repitió el jefe en voz baja. Me acerqué a él. Los que vinieron la otra vez, los que se llamaban a sí mismos mexicanos, y el grupo de tu amigo Mateo. Son la noche y el día. Y no es solo por los modales o las palabras. Es la forma en que crean una atmósfera. Con ellos aquí, el restaurante se sentía tranquilo, amable. Sus palabras fueron un bálsamo para mí.
Por fin, el mensaje que tanto me había costado transmitir había llegado. No se trata de que una nacionalidad sea mejor que otra, expliqué. Pero creo que sí existe un ser mexicano, auténtico. Y tiene que ver con la calidez, con la consideración por los demás, con el respeto al espacio ajeno, con esa capacidad de ser amable sin necesidad de grandes palabras. Es una cultura que valora la educación en el sentido más profundo. Jean-Pierre me escuchaba en silencio. Luego, suspiró. Cuando me dijiste que no eran mexicanos, no lo entendí del todo. Pero ahora veo la diferencia con una claridad meridiana. Aquellos no tenían nada. Ni cortesía, ni respeto, ni consideración. Asentí. Yo aprendí de Mateo cómo es un mexicano de verdad. Aprendí que lo que importa no es la apariencia, sino las acciones y el corazón. El jefe sonrió, encogiéndose de hombros. De ahora en adelante, si alguien me grita, soy mexicano, no me lo creeré tan fácilmente. Me da un poco de vergüenza haberme tragado el cuento tantas veces. Lo importante es que se ha dado cuenta, jefe. Aún quedan muchos mexicanos auténticos por conocer. Él tomó un sorbo de su café y asintió. Sí. Hoy he aprendido una buena lección. Gracias, Julián. Gracias a usted, jefe, respondí con una sonrisa. Aquel día, en un pequeño rincón de París, una pequeña semilla de entendimiento había germinado en silencio. Esa noche, de camino a casa, leí un mensaje que me había enviado Mateo. Gracias por hoy, carnal. La pasamos increíble. Hay que repetirlo. Unas palabras cortas, pero llenas de una calidez que me llegó al alma. Conocí a Mateo hacía años, en un videojuego en línea. Al principio, su inglés era muy básico, pero a base de jugar juntos todos los días, fuimos conectando. Gracias a él, empecé a interesarme por el español. Y Mateo no se limitaba a enseñarme vocabulario, me enseñaba el contexto. En esta situación, un mexicano diría esto, me explicaba. A través de él, aprendí sobre el respeto, la gratitud, la prudencia y el cuidado por el otro, conceptos que están entretejidos en el idioma y la cultura mexicana. Precisamente por eso, no podía tolerar el comportamiento de aquellos impostores. Usaban el nombre de México como una máscara conveniente para su vandalismo, y con ello, corrían el riesgo de que personas auténticas como Mateo fueran malinterpretadas. Pensar en ello me llenaba de una rabia impotente. Investigué por mi cuenta sobre los complejos conflictos históricos y políticos que a veces existen entre naciones. Me enteré, con estupor, de que en algunos lugares existe la absurda recomendación de decir que eres de otra nacionalidad si te metes en problemas en el extranjero, para desviar la culpa. No todos son así, por supuesto. Pero esas acciones, por aisladas que sean, manchan la reputación de todo un pueblo. Y mientras tanto, la gente como Mateo, los verdaderos embajadores de su cultura, soportan en silencio los estereotipos, esforzándose por ser educados y respetuosos allá donde van, siguiendo la máxima de a donde fueres, haz lo que vieres. Admiro profundamente esa actitud. Solo espero que nadie vuelva a ser juzgado por las acciones de quienes usurpan una identidad. Deseo que la frase soy mexicano siga siendo, como debe ser, un símbolo de calidez, respeto y honestidad. Y tengo la esperanza de que lo que ocurrió en este pequeño restaurante de París sea un primer paso para que así sea.